Dios te bendiga. Te habla y te saluda con el amor del Señor la pastora Diana Santillani. En este día le doy gracias a Dios que podemos compartir a través de estos medios de comunicación masiva la palabra de Dios. Y bueno, también a través de Radio Monte Sion, que estamos cada día compartiendo palabra de Dios, a través de Seno Radio, y también a través de Facebook, de YouTube, de Twitter y de muchos otros lugares donde podemos compartirte la palabra del Señor. Y en este día traigo un tema realmente importante para todos los que se consideran herederos del reino de los cielos. Estamos atravesando tiempos muy difíciles en lo natural, en lo físico. Vemos una pandemia que ha sucumbido en el mundo entero. Gente que está en un temor, en un pánico de enfermarse o de que le tome este virus, ¿no es cierto? Las autoridades, con el temor de que no haya suficiente lugar para atender a los enfermos. Y bueno, y el temor ha sucumbido en el mundo entero de una manera extraordinaria. Pero en lo espiritual hay cosas que están sucediendo, hay cosas que no se ven, que no se palpan, pero que son reales. Y yo quiero traerte a tu entendimiento lo que está sucediendo en el reino del Espíritu. Porque todo esto que vemos en lo natural comienza en lo espiritual, en aquellas cosas que tú no ves, en aquellas cosas que tú no palpas, en aquellas cosas que solo el Espíritu de Dios te puede revelar. Entonces, hoy quiero abordar un tema tremendo, un tema profético, un tema que te va a interesar. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres un hombre, una mujer que camina con Dios cada día, te va a interesar este tema. Y vamos a hablar el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón es un espíritu demoníaco o quizás una potestad que produce ciertas cosas en las vidas de los hijos de Dios. Entonces tenemos que estar con los ojos espirituales y oídos espirituales muy abiertos en un tiempo como este. Dice en la palabra de Dios, hemos elegido el libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leer algunos versículos desde el verso 16. Dice el verso 16 de Hechos 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Todos conocemos esa lectura bíblica, ¿no es cierto? En otra versión bíblica leemos: un día, cuando íbamos a la casa de la oración, encontramos a una joven esclava que tenía un espíritu maligno de adivinación, el espíritu de Pitón. Había ganado grandes beneficios para sus dueños por ser una adivina. Déjame decirte que este espíritu de Pitón ha estado trabajando por muchos años aún dentro de la iglesia. Hemos visto demasiados falsos profetas últimamente en las iglesias adivinando la historia de los hijos de Dios. Dios no te ha llamado a adivinar la historia de nadie, querido hermano. Dios te ha mandado a decir lo que Dios dice, nada más. Cuando tú te pones a adivinar la historia de una persona, tú ya no estás trabajando con el Espíritu Santo, estás trabajando con este espíritu de adivinación. Es un espíritu maligno, es un espíritu enviado de las tinieblas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué produce este espíritu de Pitón en los hijos de Dios? Si alguna vez te has sentido como si fácilmente te distraes del propósito y la visión de Dios, o te has sentido agotado o golpeado, ¿no es cierto?, en tu vida espiritual,
Comenzaste quizás un año fuerte, pero en alguna parte del camino te sientes como si el viento te ha golpeado, ya sea a través de las circunstancias o simplemente te sientes cansado, agotado, sin explicarte el por qué. Esto describe con precisión nuestra experiencia que hemos tenido en los últimos tiempos con este espíritu que describe Hechos capítulo 16 y versos 16 al 40. No lo vamos a leer todo porque sería muy largo, pero tú lo puedes leer en la palabra del Señor. Entonces este espíritu trae agotamiento físico y espiritual. Es como que si te sientes cansado, que la lucha, que la batalla ha sido muy fuerte para ti y ya te sientes como que has perdido, ¿no es cierto?, esa fuerza espiritual en tu vida. Gloria al Señor. Muchos en el cuerpo de Cristo han estado enfrentando esa resistencia del espíritu de Pitón y no lo saben, no se han dado cuenta, ¿verdad? Pero han estado enfrentando a ese espíritu que se ha estado manifestando en sus vidas. Este versículo que hemos leído de Hechos 16 y los versículos que siguen nos dicen mucho sobre el efecto de este espíritu de Pitón. Quiero darte un breve resumen de lo que es un pitón. Es una serpiente, ¿no es cierto?, que no mata a través de el veneno que pueda soltar sus colmillos, sino que es una serpiente que mata a sus presas, digamos, las captura a través de rodearlos y ahogarlos. Los aprieta de tal manera, la presión que hace en su presa, lo que va a alimentarse, digamos que lo mata por asfixia. Bueno, para los entendidos, este espíritu mata por asfixia. Hoy en día hemos visto cantidad de personas haber muerto por asfixia, supuestamente por un virus llamado coronavirus. Pero en lo espiritual, en el ámbito espiritual donde tú te tienes que mover, hay cosas que se están moviendo y que solo el Espíritu de Dios te las puede revelar. Este versículo y lo siguiente nos dicen muchos de los efectos de este espíritu, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que encontrar las herramientas espirituales y la estrategia sobrenatural de estos versículos para poder resistir a este espíritu que ha sido lanzado por el mundo entero. Y Dios nos ha dado la palabra y el poder del Espíritu Santo para vencer y librarnos de toda opresión demoníaca. Pablo y Silas iban de camino a la casa de oración, pero fueron desviados en su camino por una esclava que tenía este espíritu de adivinación. El espíritu de Pitón siempre busca distraer y luego esclavizar a la persona. Su objetivo es distraer a los que están en el camino a la oración. O sea, cuando tú te dispones a orar, a buscar a Dios, este espíritu va a tratar de distraerte de ese camino hacia la oración. Los que están en el camino que Dios les ha llamado para orar e interceder, este espíritu va a tratar de distraerte. Quiere mantenerte fuera del lugar secreto a través de molestias, de disturbios, muchas cosas. Aportará circunstancias y desviaciones a tu manera de enfocarte en el ruido y a su vez te apartará de ir al Padre en oración. Pitón opera a través de falsas profecías. Cuidado con las falsificaciones. Como les dije anteriormente, en la iglesia hemos visto a muchos queriendo adivinar la vida de las personas o los problemas de las personas. Y créame que
por ahí es donde se puede meter fácilmente este espíritu. Cuando tú tratas de saber la historia de una persona o de saber algo de esa persona que Dios no te ha dado a conocer. Yo siempre digo, Dios no es un Dios chismoso. Cuando Dios te exhorta o cuando Dios te habla una palabra, Él lo hace de tal manera que no necesitas sacar tus cosas de tu historia o de tu vida, digamos, privada. Dios no es un Dios chismoso. Te exhorta de la manera que tú le vas a entender. Él sabe cómo nosotros entendemos. A veces una sola palabra basta para que nosotros entendamos lo que Dios nos está diciendo. Entonces, el versículo 17 dice: ella nos siguió gritando, estos hombres son siervos del gran Dios Altísimo y nos están diciendo cómo ser salvos. Aparentemente esto era una verdad. Ellos eran siervos del Dios Altísimo y les estaban enseñando el camino para ser salvos. Pero el espíritu que usaba esta joven no era el Espíritu Santo, por supuesto que no. Ese era un espíritu demoníaco. Y Pablo inmediatamente a través del espíritu lo supo. Quiere decir que alguien te puede estar diciendo tu vida, te puede estar diciendo exactamente lo que tú estás viviendo, lo que has pasado, lo que sea, puede adivinártelo. Pero no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de Pitón. Cuidado, cuidado mi hermano, cuidado mi hermana. A primera vista, esa afirmación parece un poco confusa porque parece ser verdad, pero seamos claros, el enemigo siempre distorsiona la palabra de Dios para sus propios beneficios o propósitos, para burlarse, lo cual es exactamente lo que estaba sucediendo ahí. No estaba tratando de glorificar a Dios esa muchachita, sino burlarse de los siervos de Dios. Hay muchos espíritus enviados por las tinieblas, sobre todo este espíritu enviado a las iglesias, a los siervos de Dios, para burlarse de ellos, no para levantar el nombre del Señor. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo allí. Las ambiciones de Pitón son para desgastarte a través de la burla. Eso es lo que hace ese espíritu. Te va a despreciar personalmente, tú vas a sentir ese desprecio hacia tu persona y te va desgastando con ese desprecio, con cosas que parecen inofensivas, actitudes que parecen muy, vamos a decir, muy normales, pero tú sientes en tu espíritu que te están despreciando. Y que están despreciando por de paso a Dios que está en ti. Bueno, entonces te vas a sentir despreciado, te vas a sentir burlado del llamado de Dios que hay en tu vida. El diablo quiere burlarse de tu llamado. El diablo quiere que tú te sientas una persona tonta con el llamado que Dios ha hecho en tu vida. No una persona bendecida o privilegiada o bendecida, sino una persona tonta. Es como que te hace sentir, ¿para qué estás aquí? Si tú no sirves para nada, tú no nos hace falta. Tu ministerio no es útil en este lugar. Tú crees que Dios te llamó, pero Dios no te ha llamado. Eso y muchas cosas más es lo que ese espíritu de Pitón viene repitiendo a tu espíritu. Y tú te empiezas a sentir despreciado, te empiezas a sentir mal. Nadie te lo dice con estas palabras. No. Es el espíritu. Como esta joven estaba diciendo aparentemente una verdad. Porque ellos eran siervos de Dios que traían el camino de salvación. Pero no era una verdad a través del Espíritu Santo, sino a través del espíritu de Pitón. Para burlarse de los siervos de Dios. Cuidado, esto está sucediendo mucho hoy en día. Entonces, cuando tú sientes esto, vas a empezar a preguntarte si los sueños de tu corazón, si el llamado de Dios, si lo que Dios te ha prometido, será posible.
Empiezas a dudar de lo que Dios te ha prometido. Empiezas a dudar de tu llamado. Empiezas a dudar si realmente eres la persona escogida por Dios o te equivocaste y te pensaste una cosa que no era. Empiezas a dudar de todo lo que Dios te dijo, de todo lo que Dios te llamó, de todo lo que Dios te reveló durante años. Empiezas a dudar de todo eso porque te sientes despreciado, porque te sientes menoscabado, te sientes burlado. Es un espíritu que trabaja dentro de ti, ¿verdad? Y gritará sobre ti implacablemente hasta que, al igual que Pablo, te canses. Porque Pablo se cansó, gritaba detrás de ellos, ella iba gritando, estos son los siervos. Imagínate una persona que te viene gritando así. Pablo se cansó. ¿Y qué pasó? Se sintió frustrado. Ya no era una cosa que venía de Dios, venía de las tinieblas. Yo te voy a contar un testimonio, un pequeño testimonio que sucedió en el país de Venezuela, en una iglesita donde estuvimos predicando hace muchos años atrás. Estábamos ministrando el Espíritu Santo en ese lugar. Y bueno, todos los hermanos que querían recibir el Espíritu Santo pasaron al frente, estaban con sus corazones abiertos para recibir esa bendición de Dios. Y empezamos a ministrar a la gente. Cuando de pronto yo me encuentro con una joven que al parecer estaba hablando en lenguas y danzaba. Y yo dije, bueno, ya el Señor la bautizó, ya para qué voy a orar por ella si ya está llena del Señor. Pero algo dentro mío, que es el Espíritu Santo, me dijo, ese no es mi espíritu. Así me dijo, eso no es mío, hijita. Yo me detuve, me di vuelta y la miré fijamente. La miré, la observé. Y sin tocar nada de su persona, solamente extendí mi mano y le dije, en el nombre de Jesús, espíritu mentiroso, te ato y te reprendo ahora, en el nombre de Jesús. Cuando yo dije estas palabras así, de esa misma manera, ningún grito, ninguna cosa, porque cuando tú tienes autoridad, hermano, no te hace falta gritar. El demonio sabe la autoridad que tú tienes en Cristo. Así le dije. Esa muchacha cayó al suelo y comenzó a retorcerse como una culebra. Así, se retorcía en el piso. El espíritu de Pitón. Y yo le dije, nadie la toque. Nadie la toque. Dios la va a liberar ahora. Nadie la toque. Y la dejaron, hicieron campo ahí con ella hasta que se quedó totalmente dura en el piso, desmayada. Yo no sabía si estaba muerta o desmayada, esperaba que estuviera desmayada nomás, porque quedó así, dura. Y como estaba justamente en la mitad del pasillo, y había muchísima gente, le digo, yo le dije a los hermanos, con cuidado, llévenla a una silla o a algún lugar y siéntenla hasta que ella vuelva en sí. Yo no la toqué. Cuando terminó el servicio, ella se incorporó. Estaba llena de vergüenza. Me miraba con la cabeza agachada porque sabía que lo que ella tenía no era el Espíritu Santo. Era un espíritu de Pitón. Y Dios la libertó, gloria a Dios. Hermanos, esto está sucediendo cada vez más y más. Pablo se cansó y dijo, un momentito. Se dio vuelta y reprendió el espíritu de adivinación, el espíritu de Pitón. Y la muchacha fue libre. Y se acabó la ganancia de sus amos, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Pitón también tratará de exponerte, despojarte, golpearte hasta que estés en carne viva. Exponerte, golpearte, despojarte. Mire lo que dice Hechos 16:22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Su intención era robarle y desviarle de su destino, enrollando sus mentiras alrededor de tu corazón hasta que finalmente estás esclavizado en tus cadenas. Eso es lo que hace el espíritu de Pitón. Te va rodeando,
te va rodeando y tú te empiezas a sentir cada vez peor. Te va esclavizando con mentiras. Quiere desviarte del destino que Dios trazó para tu vida. Está tratando de desviarte y te rodea para asfixiar y apagar todo lo que Dios te ha dado. Pero tú no necesitas temer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto es lo que nos dice Dios. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. ¿Cuál es la clave para vencer a este espíritu inmundo de Pitón? Número 1, habla con autoridad. Tus gritos no son autoridad. Tú puedes gritar todo lo que quieras, pero autoridad cero. No tienes autoridad porque no andas caminando en santidad, en temor a Dios, en obediencia a Dios. Entonces tu autoridad es cero. No lo vas a poder vencer. No tienes autoridad. Por más que grites, zapatees y haga un escándalo en la iglesia, ese espíritu no va a salir. Tú tienes que tener la autoridad de Dios para poder resistir al diablo. Muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos a la oposición, tenemos una tendencia a salir de la confrontación en lugar de enfrentarnos al miedo de frente. Abstenerse de hablar en forma negativa acerca de las circunstancias que te rodean. No te distraigas con el ruido. Esto solo te va a debilitar. En cambio, enfócate en quién tú eres en Cristo. No pierdas tu identidad en Cristo. Porque el diablo lo que va es a que tú pierdas tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, con el poder y la autoridad que Dios te ha dado. Entonces no pierdas de vista cuál es tu identidad y lo que Dios te ha dado, porque eso te va a debilitar. Entonces enfócate en quién tú eres en Cristo y declara victoria a través del nombre de Jesús. Pablo nos mostró cómo voltear con firmeza hacia ese ataque, ¿no es cierto? Finalmente, lejos de la distracción, mandándola a que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Cuando tú sientes que eso te está atacando, que ese demonio te está atacando, inmediatamente toma la autoridad de Dios, reprende al enemigo, ata ese demonio y échalo fuera de tu vida en el nombre de Jesús. No lo dudes ni un instante. Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Una de tus mejores armas es la palabra de tu testimonio, declarando el nombre de Jesús. Su sangre te hace como hijo o hija del Dios Altísimo, inherentemente victoriosa sobre el enemigo cada vez, pero tú necesitas hablar con autoridad, no con gritos, con autoridad. Segundo lugar, levanta un canto de victoria. Levanta un canto de victoria. Hace tiempo atrás, Dios me mostró algo maravilloso que lo viví y vi la mano de Dios sobre mí. Pero cuando Dios me habló, Dios me dio también un canto de victoria en lenguas, que yo sabía que era una marcha de victoria. No sabía cómo iba a producirse esa victoria, pero yo lo recibí en lenguas como un canto de victoria, ¿no? Y recibí ese gozo que el Señor produjo en mi ser a través de su Espíritu Santo mientras cantaba este cántico en lenguas. Entonces, levanta un canto de victoria. Si has sido golpeado, despreciado, y estás en desesperación por ese estrangulamiento de tu vida, de tus sueños, de tus esperanzas, es hora de cantar. Empieza a alabar a Dios. A pesar de las circunstancias que han llegado contra ti, tu canción de adoración al Padre es una herramienta de guerra maravillosa del cielo para estallar a través de la atmósfera de pesadez que hay en tu espíritu.
En Hechos 16:24 vemos a Pablo y a Silas, después de la agonía de su batalla con Pitón, atados por sus manos y pies en la prisión. Sin embargo, la traducción de la Pasión dice que estaban impávidos. Comenzaron a cantar y fueron sus canciones un culto que cautivaron toda la cárcel con esas canciones, ¿no es cierto?, de los prisioneros. Todos los prisioneros escuchaban alabar a Dios. El versículo 26 nos dice: de repente vino un gran terremoto que sacudió los cimientos de toda la prisión, y de repente todas las puertas de la prisión se abrieron y todas las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Miren lo importante que es tu alabanza en el Espíritu. No es cantar por cantar, no, tu alabanza en el Espíritu. Puedes romper las puertas de la prisión, soltar las cadenas de los presos. Gloria a Dios. Tu canción de victoria antes del rompimiento vino literalmente sacudiendo los fundamentos de la tierra y el cielo, haciendo que cada cadena que te ha impedido desprenderte y todas las puertas que te han confinado se desbloqueen. Se empiezan a romper, se empiezan a quebrar. Toda oposición, toda obra se empieza a romper. El Salmo 108, verso 2 dice: despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Despiértate, empieza a alabar a Dios con esa música y tu esplendor. Levanta mi alma y canta tus alabanzas. Despertaré al amanecer con mi adoración, saludando al amanecer con mis canciones de luz. Tu canción hará que la luz estalle a través de la noche, así como sucedió con Pablo y Silas. En tercer lugar, sacúdete. Días atrás estuve predicando sobre la decepción y les dije: sacúdete de toda decepción, porque el enemigo quiere robarte la bendición de Dios a través de la decepción. Cuando tú te decepcionas, ya sea de una persona, de una iglesia, de un pastor, de un ser querido, de un familiar, de quien sea, cuando tú te decepcionas, le das lugar al enemigo. Y Dios quiere que tú venzas toda decepción. Sacúdete. Sacúdete lo negativo, sacúdete la decepción, sacúdete las palabras feas y ásperas que te dijeron, sacúdete todo lo que no es de Dios, sacúdelo. Creo que el terremoto fue un signo sobrenatural en ese momento de sacudir al espíritu de Pitón, porque Pablo y Silas, cantando y alabando al Señor, se sacudió todo, las puertas se abrieron. Y los presos de las cárceles quedaron libres de cadenas. Gloria a Dios. Ese sacudimiento sobrenatural trajo liberación. En Hechos 28, capítulo 28, verso 3, Pablo encuentra otra serpiente, pero esta vez fue una serpiente física, no espiritual. Mientras él recogía matorrales para el fuego, una serpiente venenosa se enganchó de su mano. Lo mordió a Pablo, al apóstol Pablo. En el versículo 5 dice: pero Pablo sacudió la serpiente al fuego y quedó ileso. Y todo lo miraba y decía: ya se va a poner rojo, ya le va a agarrar algo, ya se va a morir. ¡Ah! Este hombre realmente lo anda persiguiendo la ley porque no debe ser un hombre justo. Pero a Pablo no le pasó nada. Esto me hace acordar un testimonio de mi propia persona en Buenos Aires, cuando una vez el Señor me mostró esa misma revelación, que una serpiente venía y me mordía. Y yo me la sacudía. Y todos se quedaban mirándome como diciendo: ya va a empezar a descomponerse, vamos a tener que llevarla de emergencia. Y yo, como nada, estaba así, seguí conversando con los hermanos ahí, reunidos. Y dije: ¿cómo? No le pasa nada, pero debería haberse descompuesto ya. No, nada. Tenía el antídoto del Espíritu Santo en mí. Y así fue lo que Dios me mostró. Hubo una serpiente que trató de morderme, y muy feo.
pero tenía el antídoto del Espíritu Santo en mí, y ese veneno no me hizo ningún efecto. Gloria a Dios. Así sucedió con Pablo. Entre los pocos depredadores naturales de una pitón es el águila. Mire qué tremendo que nosotros somos como águilas, dice el Señor. El águila es un depredador de esa serpiente pitón. Ellos tienen maneras distintas de atacar a la serpiente, especialmente si está en la búsqueda, de águilas en su nido. Lo sacudirán con vehemencia y lo dejarán caer desde una gran altura. No muestran piedad a esas águilas, a esta serpiente, y tampoco dejan que ellas vayan a su nido, sus huevitos, sus polluelos, ¿no es cierto?, a comérselos. La pregunta sería aquí, ¿cómo sacudirla? Recuerda que Pablo y Silas estaban de camino a orar antes de encontrarse con esta oposición demoníaca, ¿no es cierto? En Hechos 4:3 nos da una cita maravillosa de la manifestación de lo que la oración puede hacer. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermoso, ¿verdad? La oración literalmente sacude los ataques de tu vida y deja caer la serpiente en los fuegos de Dios. Días atrás oraba yo con esta oración, que el agente de Satanás que había venido a atacarme iba a caer en su propio fuego. Así le dije a Satanás, en tu propio fuego vas a caer ahora. Y así fue, hermano. Literalmente así fue. Por último, no olvidemos los increíbles rompimientos milagrosos que que están del otro lado de esta oposición. Todos los prisioneros que estaban con Pablo y Silas aquel día fueron puestos en libertad, junto con el carcelero y toda su familia que dieron sus corazones a Jesús. Su avance no es solo para ti, sino también para otros. Cuando tú resistes este espíritu de pitón, no solo tú vas a ser librado, sino que otros también van a ser librados de ese espíritu. Por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Y en aquella hora muchos fueron salvos y salieron del cautiverio. Cuando nosotros resistimos a estos espíritus, no solamente traeremos bendición a nuestras vidas, muchos otros van a salir de la cautividad en que están cautivos por Satanás, ¿verdad? Pero ahora vamos a dirigir estos efectos de este problema a lo que nosotros estamos enfrentando hoy. ¿Qué estamos enfrentando hoy? No solo estamos enfrentando un espíritu de pitón, sino un espíritu que se está multiplicando. Y yo quiero que voy a mostrar en este video, voy a mostrar un video de una revelación que una hermana comparte, un sueño, una revelación de Dios, y lo que me hace sentir que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, este espíritu se empieza a multiplicar de una manera sorprendente para hacer caer a los siervos de Dios, para hacer tropezar a los siervos de Dios y que no cumplan su mandato, su destino o lo que Dios les ha dado para cumplir. Así que en la última parte de este video yo te voy a mostrar lo que está pasando hoy en el reino del Espíritu. Y quiero agregar a esto que tú vas a ver en pocos instantes, la revelación de una hermana a quien conozco y amo en el Señor, y que ella nos compartió de lo que el Señor le mostró en sueño. Estaba en un lugar, no voy a decir dónde, pero alguien quería hacerle beber una bebida blanca, como si fuera lechosa, ¿no es cierto? Una bebida, no se sabía qué era. Y le decía que tenía que beber eso para tener más unción.
Y esta bebida había sido preparada para todos los evangelistas, todos los ministerios evangelísticos, ¿no es cierto? Bueno, cuando ella miró al vaso, vio que esa bebida lechosa tenía pelos. Y ella inmediatamente supo por el espíritu que era un trabajo de brujería, de hechicería, lo que estaban haciendo. Y ella dijo, eso no es de Dios. Eso no trae ninguna unción. Eso es ocultismo. Ella misma en ese momento lo percibió a través del espíritu. Y hermano querido, ella me contaba esta revelación y es tremendo porque a la misma vez vamos a ver otra revelación de lo que el enemigo está preparando para este tiempo. Y tiene mucho que ver una cosa con la otra, tiene una relación perfecta. Todo esto que se está preparando es contra los siervos de Dios, contra aquellos que predicamos la verdad, contra aquellos que no nos dejamos burlar por ningún otro ministerio, sino que tenemos una identidad muy clara. Una vez le dije a un pastor, mire pastor, yo sé quién soy y a quién le sirvo y a dónde voy. De eso lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a hacer dudar de tu propia identidad en Cristo. Porque el enemigo lo que busca es rodearte hasta que asfixie tu ministerio y tú digas, ya no sirvo para nada, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué hago la obra? ¿Para qué pastoreo? ¿Para qué estoy evangelizando? ¿Para qué estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera si no sirve de nada? Te va a rodear. Te va a rodear ese espíritu. Y yo te digo en el nombre de Jesús, sacúdete. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Un día el Señor me dijo, y esto fue algo maravilloso, estábamos en cuarentena aquí en España, y el Señor me dijo, mira hija, Satanás es el príncipe de este mundo, pero yo soy el dueño. Aleluya, dije yo, tú eres el dueño, Padre, tú eres el dueño. Yo soy hija del Rey de Reyes, Señor de Señor, el dueño de todo el universo. Tú eres hijo del Dios poderoso. Tú eres mayor que todas las tinieblas que puedan estar trabajando en este mundo hoy. Porque el que está dentro de ti es mucho más mayor que el que está trabajando en el mundo. Así que levántate en fe. Toma tu identidad como siervo, como sierva de Dios, como hijo, como hija de Dios. Resiste al diablo, como dice la palabra, y de vosotros huirá. Y mira sacudirse los cimientos de mentira, los cimientos de desprecio, los cimientos de burla, los cimientos que el enemigo plantó a tu alrededor para que dudaras de quién te llamó. Empieza a resistir al diablo. Y de vosotros huirá, dice la palabra del Señor. Pero primero, sométete a Dios. Sé obediente a Dios. Sométete a Dios. Sé de tu voluntad la voluntad de Dios. Sé obediente a la voluntad de Dios. Busca cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego resistí al diablo. No hace falta que grite, no hace falta que zapatee, no hace falta que salte. Resiste al diablo con esa autoridad que Dios te ha dado y de vosotros huirá. Y te dejo con este video para que Dios te dé entendimiento y sabiduría y tú puedas ser un vencedor en un tiempo como este. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría. Hasta la próxima. Mi nombre es Laura Ropi, profeta de Dios. Hace 2 noches, en medio de un ayuno, tuve un sueño. Vi una mujer embarazada con su vientre muy abultado, casi pronta para dar a luz. En el momento que yo me acerco a esa mujer, sonriente, con ternura, porque eso es lo que provoca una mujer en espera, me sale al paso una gran serpiente, la cual rodea a la mujer, la cuida de mí todo el tiempo.
Por su color y por su forma, y buscando al despertar pude ver que era una gran pitón albino. La mujer jamás me miraba, de hecho me esquivaba. No entendí el sueño, así que le pedí a Dios revelación. Para mi sorpresa, esta noche sueño con una granja de pasto muy verde, en la cual había un cerco de madera. En él había un cartel escrito con una tiza en blanco, 15 de febrero, 2 meses de embarazo. Me salía al encuentro una mujer que pretendía entretenerme para que yo no viera esa fecha. La mujer en su apariencia era parecida a la embarazada de mi sueño anterior. Así que le pedí revelación a Dios y Dios habló en mi corazón. Entendí y comparto, iglesia. La mujer estaba embarazada y lo que traía en su vientre era del espíritu de Pitón. Por eso la cuidaba de mí, ya que yo le era una amenaza. Ese espíritu viene en contra de la iglesia. La granja representa el campo. La iglesia, la mies es mucha y al campo los obreros van. Se ha de levantar contra los obreros. En la tabla yo podía ver una fecha 15 de febrero y un cartel decía 2 meses de embarazo. Fui llevada a buscar a los libros, a internet y descubrí que la pitón pone huevos en enero o febrero. Y a los 2 meses nacen los reptiles bebé. Preste atención, iglesia. Febrero, 2 meses, abril. El espíritu de Pitón está gestando y va a concebir espíritus destructores en la iglesia. Cambiará a los profetas por adivinación. Se levantará en contra de la oración y de los grupos de intercesores, porque sabe que la iglesia que avanza es la que ora, es la que va camino a lo sobrenatural. Tratará de matar a los ministerios de alabanza, porque ellos tienen la llave para hacer descender al Espíritu Santo. El espíritu de Pitón se levantará contra los siervos que en este tiempo son llamados a otro nivel espiritual. No los dejará llegar a la presencia de Dios, poniendo cansancio, desgano, desaliento, doble ánimo, miedo y pereza. Que los procesos en tu vida pesen, trayendo en ti falsa carga. Querrá matar la fe del buen creyente. Que no te comprometas en la obra. Traerá rebeldía, que te enojes con tus pastores, apóstoles, líderes, con tus hermanos. Me llamó poderosamente la atención la forma de matar. La serpiente, por lo general, ellas muerden, te inyectan veneno, el cual te paraliza. Pero la pitón no. La pitón mata diferente. La pitón comienza a envolver a su víctima hasta apretarla y matarla. El espíritu de Pitón comenzará a envolverte de una forma que te apartará de la oración. Ya no orarás como antes. Te comenzará a envolver para que no salgas a evangelizar, a predicar las buenas nuevas como antes. Que ya no sientas tanto amor por la obra, por los hermanos, y te dejes de comprometer. Te envolverá de una forma para que comiences a chismear, a criticar, a blasfemiar y a condenar. Te envolverá y te envolverá para que los quehaceres de la casa, el trabajo, los niños, pesen más y ya no vayas al servicio. El espíritu de Pitón está por dar a luz, iglesia, y traerá cansancio, desgano, pereza, falta de compromiso, enojo, ira, rebeldía, seducción, división entre la iglesia. Guerra, traerá guerra. Querrá convertir las iglesias en clubes sociales. Y si tú, pastor, te conviertes en esa presa de que tu iglesia se convierta en un club social, entrará a destruir. Pero si tú te pones firme y le haces sentir que la iglesia es el lugar santísimo, no tendrá cabida. Aunque estés viviendo el mejor tiempo en tu iglesia, no ignores este mensaje. Y comienza con tu congregación a obstaculizar, paralizar, a abortar todo plan del espíritu de Pitón. Si usted siente que este sueño proviene de Dios, levante ayuno. Recuerde que la pitón cuidaba su futura cría de mí, y yo representaba en el sueño al servicio, a la servidumbre de Dios como usted. Obstaculicemos en el nombre de Jesús todos juntos en oración y ayuno, todo plan perverso del espíritu de Pitón. Me olvidaba de decirle que el ayuno, en el cual llevo 2 días, es que descienda el fuego en la iglesia del Señor. ¿Usted cree que es casualidad, iglesia? ¿Usted cree que verdaderamente este sueño es una casualidad? No, iglesia. Verdaderamente Dios está revelando lo que ha de venir
contra nosotros. Tenemos que estar unidos y hacer abortar a este demonio, ese plan perverso contra nosotros. Dios le bendiga enormemente y no deje pasar este mensaje. Le amo y le bendigo.